y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a un hombre experto en temas de seguridad con amplia trayectoria, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el coronel Mario Pazmiño, y también nos acompaña vía Zoom el doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, luego de la bienvenida, lo que nos basamos en hechos, no interpretaciones, fake news, como se acostumbra ahora en redes sociales. Será un anuncio oficial de la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana respecto de la creación de los famosos comités de gestiones de paz. Por favor. Los comités de seguridad ciudadanos, en esto se destinará un presupuesto de 72 millones de dólares para ser gestores de paz en los barrios, para que reciba además un salario y trabaje en coordinar a los ciudadanos para hacer ese territorio un territorio de paz. Bien, bienvenido, coronel Mario Pazmiño. Vamos a la historia. ¿Qué han significado lo que se llamaba desde el año 59-60 en Cuba, los comités de la manzana, en el caso de La Habana y en Cuba? ¿Cómo se originan esto y para qué? ¿Para qué, por favor? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo también a Patricio Haro, a la audiencia de este precioso medio de comunicación. Antes de contestar su pregunta, permítame hacer una reflexión nada más. ¿Estamos hablando de gestores de paz o estructuras de control social? Esa es la gran interrogante que tienen que mantener los ecuatorianos y contestarse los ecuatorianos. Ese es el trasfondo de una propuesta que se está lanzando al momento, días previos a una elección presidencial. La propuesta en sí puede parecer atractiva ante los oídos de los ciudadanos, porque dicen, bueno, alguien va a estar ahí en los barrios, pero hay que remontarse históricamente a lo que verdaderamente significaron estos comités barriales. Y voy a tomar cada uno de estos elementos con fechas históricas. En el año de 1960 se forman los comités de la Revolución en Cuba. El propósito de estos comités, básicamente de acuerdo a Fidel Castro, era proteger a las organizaciones barriales de contrarrevolucionarios. Así nació, pero posteriormente, rápidamente, creo que después de unos 3-4 meses, la ciudadanía cubana se fue dando cuenta que esos comités no eran otras cosas que una pesquisa gubernamental, donde se estaba estableciendo un control reacio, rígido, sobre el quehacer de cada uno de los ciudadanos. Lo que hacían es que una persona del partido de gobierno era el encargado de organizar en la manzana, y ahí en la manzana cada uno de ellos tenía que responderle diariamente sus actividades, a dónde iba, con quién iba a reunirse, y cualquier acción por parte de estos ciudadanos fuera de ese marco, inmediatamente era denunciado. Y la DGI cubana, pues, lo que hacía era actuar, capturar a esta persona y llevarle, pues, a los centros de detención. Eso solo con el propósito de reflejar dónde nacieron en el año de 1960. Pero en el año de 2001, estas organizaciones de comité barriales de la Revolución que nacieron en Cuba son exportados hacia Venezuela. En ese tiempo, el dictador Chávez, pues, crea los círculos bolivarianos. Y estos círculos bolivarianos en Venezuela tuvieron un propósito fundamental: formar estructuras políticas encubiertas en organizaciones barriales para la defensa del chavismo, agrupando participación social y control y coerción armada. Eso es lo que significó básicamente estos comités y estos círculos bolivarianos en Venezuela. Ahí tienen ustedes las masacres que hacían en Venezuela contra la oposición. Grandes cantidades de organizaciones motorizadas que atacaban a la población y que generaban un caos tremendo.
2007, Nicaragua. Nicaragua no se quiere quedar atrás. Y 2007 se forman lo que se denominaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC. El criterio de estos consejos era básicamente espacios supuestamente de participación ciudadana que terminaron subordinados al Frente Sandinista y que fueron una manera de control territorial de estas organizaciones. Pero Ecuador tampoco se quedó atrás. En el 2009, Ecuador crea lo que se denominan los CDRs. Estos CDRs tenían un propósito específico y el propósito de estos CDRs era operar como brazos de movilización electoral, defensa discursiva del correísmo y en ocasiones vigilancia social. Recordemos dos elementos importantísimos con ciudadanos. ¿Recuerdan ustedes? Son hechos históricos, aquí nadie se inventa nada. Cuando en un parque de la ciudad de Quito se reunían diferentes ciudadanos y recibían adoctrinamiento militar para realizar contramanifestaciones. ¿Sí recuerdan lo que llamaron el famoso picnic guerrillero en la ciudad de Quito? Eso está ahí y eso es parte de la historia de nuestra ciudad. Hubo fotografías de entrenamiento. Hubo fotografías y ahí unos 2 exmilitares pues estaban participando en la formación de estos cuadros. Eso es lamentable, pero es un asambleísta también. Sí, había también un asambleísta que decía que no, lo que estaban haciendo era una parrillada revolucionaria o cosa por el estilo. Pero ¿a qué me refiero yo? Lo que me refiero es que esto ya se formó en el Ecuador. Yo recuerdo que hay un reportaje, y discúlpenme que voy a utilizar la fuente, pues de la revista Vistazo, en donde habla de los 25 ecuatorianos que en el tiempo de la Revolución Ciudadana salieron a especializarse en Cuba para formar estos comités en territorio ecuatoriano. Y eso hay un reportaje palpable ahí de lo que hicieron allá. Y vinieron acá y eso pues posteriormente se comenzó a ampliar. Sí. Recordemos también que en Guayaquil habían declaraciones muy claras que decían que allá estaban ya conformados las estructuras de los comités de defensa de la Revolución Ciudadana. Y uno de los diferentes actores de la Revolución Ciudadana, recuerdo yo, cuando el pueblo de Quito se levantó contra el presidente de ese entonces, que ahora anda fugado, pues lo que sucedió ahí fue lo siguiente, que este señor en los micrófonos dijo lo siguiente: es la última vez que se nos toman el Parque de la Independencia. La próxima vez pondremos aquí 5,000 cederistas, 5,000 miembros de los comités de defensa de la Revolución Ciudadana para defender la revolución, para defender el proceso que ha costado mucho. Bueno, ha costado muchos recursos a los ecuatorianos porque gran parte de ellos pues fueron a parar en el exterior. Bueno, ¿y qué pasó con estos comités de defensa de la Revolución Ciudadana en el Ecuador? De lo que nos da estos comités, ¿cómo se fueron estructurando y formando? Por eso es que yo pedí hace algún tiempo atrás que se haga una auditoría y una fiscalizaría. ¿A quiénes, señores? Al municipio de Quito. ¿Y al municipio de Quito por qué dirán? Porque ahí había una tasa de seguridad y gran parte de esos recursos de la tasa de seguridad iban para conformar estos supuestos comités. Entonces era necesario hacer una auditoría, que se haga esa auditoría, que se exige esa auditoría para saber a dónde fueron a parar esos recursos y qué se hizo con esos dineros. Estos comités de la Revolución Ciudadana en el Ecuador lo que hicieron es estructuras de control político en diferentes sectores del país y en diferentes ciudades. Pero la pregunta, Miguel, acá es la siguiente, que tienen que hacerse los ecuatorianos. Estos supuestos gestores de paz o comités, como quieran llamarle, ¿serán mediadores comunitarios con formación en resolución de conflictos o simples delegados partidistas para poder actuar en un espacio territorial, un barrio? ¿Actuarán bajo la rectoría de instituciones de seguridad y derechos humanos o responderán a lógicas partidistas? ¿Se buscará construir paz y disputar el control territorial al margen del Estado formal? Distinguidos ecuatorianos, en tiempos de inseguridad es tentador ofrecer soluciones rápidas, pero la historia
La historia, señores, enseña que los atajos autoritarios disfrazados de participación acaban costando caro a un país y a una sociedad. Vamos a seguir hablando de estos temas para que nos explique. Hablaremos también para qué venían los 10,000 fusiles AK-47 chinos que fueron bloqueados en su momento. Sería bueno hablar de eso. Pero antes, le doy la palabra al doctor Patricio Aro, experto en temas de seguridad, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Nos ha recordado la historia, Mario Pazmiño, de 1960, los comités de la Revolución Cubana. 2001, los círculos bolivarianos en Venezuela. 2007, los consejos del poder ciudadano en Nicaragua. Y en el Ecuador también, durante la Revolución Ciudadana, se intentó instalar los comités de defensa de la Revolución Ciudadana. ¿Qué significado tiene ahora que se quiere hablar de gestores de paz? Comités con un presupuesto de más de 70 millones de dólares. Muy buen día, coronel Patricio Aro. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Buen día a su gran audiencia. Un saludo cordial a Mario Pazmiño. En efecto, los regímenes totalitarios se basan en el control del flujo de la información y sospechan de cualquier persona que pueda obtener este tipo de información. Mario Pazmiño nos ha hecho un recuento histórico, pero yo quisiera ir un poco más allá. Los regímenes totalitarios, como el de Hitler y Stalin, por ejemplo, desde la década de los 30 del siglo pasado ya ejercían este control totalitario. El control totalitario no permitía de manera alguna la reunión siquiera de las organizaciones que podrían tener algún tipo de información, y eso es absolutamente grave. Ya en el año 2009, en efecto, se establecieron los comités de la Revolución Ciudadana en este régimen totalitario, y hoy lo que se busca es quizá mimetizar o cambiar el nombre de esos comités de defensa de la Revolución Ciudadana con el de gestores de paz. Los gestores de la paz son, en efecto, organizaciones no gubernamentales que buscan, con una muy buena intención, el establecer ambientes propios para generar paz en un determinado gobierno. Sin embargo, al cambiarle el nombre y al hablar de gestores de paz con la misma tónica que el régimen venezolano hoy, del presidente totalitario de Venezuela, nos da claramente que la idea de que estos gobiernos de gestores de paz o estas organizaciones de gestores de paz, llamados colectivos de defensores de la paz, los famosos CUPAS, son organizaciones que están sirviendo de información al régimen de Nicolás Maduro. Y no solamente eso, sino también que son organizaciones armadas. Ellos ya son parte de los colectivos armados que defienden al régimen totalitario. Entonces, se busca hoy mimetizar, cambiar de nombre, establecer los gestores de la paz para ejercer el control. ¿Ejercer el control en dónde? Ejercer el control en donde se reúne la gente a intercambiar información, a intercambiar criterios, y son precisamente en los barrios. Con un presupuesto de 72 millones de dólares, como usted lo ha expresado, y se ha puesto la nota de las palabras de la candidata del totalitarismo, pues eso es lo que se busca. ¿Cuántas personas? 20,000 personas potencialmente se ha dicho, pero no es de ahora. Ya en Esmeraldas, la candidata a la presidencia de la República dijo en diciembre del año pasado que se establecerán estas famosas organizaciones de gestores de la paz. Pero no lo digo yo, que el control total o el control totalitario es la esencia de un gobierno totalitario. Eso lo dice ya Yuval Harari en su libro Nexo, y si quisiera, estimado Miguel, que me permita leer. Harari dice: un principio clave de los regímenes totalitarios es que allí donde hay gente que se reúne y que intercambia información, también debe estar el régimen para vigilarla. Eso dice Yuval Harari en su último libro, Nexus, es del año 24, en la página 207. Entonces, Harari dice que ahí donde se reúne la gente, está el Estado también para vigilar a esa gente. Entonces, desde luego, en donde se reúne la gente, se reúnen en los barrios. Se busca hacer, entonces,
de esta estructura pagada por el Estado con un presupuesto de 72 millones de dólares al año, es una estructura para el control total de la comunidad, de la población. Eso es lo que nosotros debemos buscar hoy, que vamos a estar frente a las urnas para resolver el destino de nuestra patria, precisamente hacer un profundo análisis de lo que se está proponiendo. Esto simplemente busca materializar ese régimen totalitario que está en el ADN del nacionalsocialismo del siglo XXI. Coronel Aro, y estos famosos gestores de paz que se anuncia vienen a constituir una especie de actores de control de la población. Son actores de control de la población, desde luego, y están incrustados, son parte de la esencia misma de los barrios. Es decir, desde luego en los barrios ya están establecidos dirigentes de la Revolución Ciudadana. Desde luego van a ser ellos los que sean designados gestores de la paz. Entonces, además de tener, no interesa que tengan o no tengan empleo, ellos van a recibir un aporte mensual de $250 para que generen información al régimen de quienes están oponiendo a las políticas del régimen totalitario, de quienes podrían también generar un ambiente de oposición radical al gobierno totalitario que podría materializarse a partir de mayo en el país. Entonces, ese control totalitario está siendo utilizado o va a ser utilizado por las propias personas del barrio. Hoy los que fungen de líderes de la organización política de la Revolución Ciudadana van a ser los gestores de la paz. Entonces ya está estructurado este momento y lo único que se hará es oficializar esa estructura totalitaria en favor o en beneficio de un régimen con estas características y en perjuicio de la misma comunidad. Es decir, la comunidad barrial va a ser seriamente afectada. No va a haber la libertad del caso, no vamos a poder pensar, no vamos a poder decir, vamos a tener un control absoluto. Es decir, se va a controlar en dónde se reúnen, en dónde comen, qué es lo que comen. Es decir, esta esencia que está en el ADN de la Revolución Ciudadana va a materializarse o podría materializarse con estas organizaciones de gestores de paz que ha propuesto la creación la candidata de la Revolución Ciudadana. Coronel Mario Pazmiño, pudiera decir gente, oiga, esto es un invento, ¿de dónde sacan eso? Es mentira, si son comités de gestores de paz, ¿por qué no recibir? En Cuba, recuerdo, hubo incluso médicos ecuatorianos que colaboraron con eso. El médico de la manzana atendía gratuitamente, pero informaban lo que usted decía, me parece que es el G2 cubano, el sistema DGI cubana. Ya, informaban y tenían controlado a la manzana, al barrio, con la atención gratuita del médico. Esto finalmente no se dan cuenta inicialmente, pero después se sienten constreñidos, controlados absolutamente por un régimen. Sí, es correcto. ¿Cómo funciona el comité en sí? El comité en sí primero establece un espacio territorial donde va a actuar. Digamos una manzana, 2 manzanas, máximo 2 manzanas para tener un control mucho más férreo sobre los habitantes de esas 2 manzanas. El delegado partidista pasa una comunicación a estas 2 manzanas, a los habitantes de estas 2 manzanas, e impone un calendario de reuniones de socialización barrial. En esas reuniones se establece claramente algunos delegados. Dentro de los delegados se dice claramente que ninguna persona puede atentar contra la estructura gubernamental o pensar diferente contra esta estructura gubernamental, porque eso va a ser sancionado. Segundo, se aceptan ahí todas las denuncias de los diferentes moradores de esa manzana sobre el accionar de cualquiera de los ciudadanos que viven en esa manzana. Voy a poner un ejemplo. Es decir, se vuelven espías del vecino del otro. Espías entre cada uno de ellos, porque cada una de esas acciones de denuncia le permite
a la estructura, primero, saber lo que está pasando y segundo, le pagan a ese ciudadano del barrio para que denuncie a sus propios vecinos. Eso es lo que está en el trasfondo de todo esto. Eso pasó en Cuba. Eso pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua y estaba pasando en Ecuador. El problema radica aquí en que seguimos pensando nosotros que el crimen organizado se combate con estas estructuras paralelas, con estas lealtades políticas. Y tenemos una concepción completamente errada porque lo que necesita el país en tiempos de inseguridad es soluciones que sean verdaderamente estructuradas, fortalecimiento institucional, fortalecimiento social, pero no un fortalecimiento social en base a un comité de gestor de paz que lo que quiere es hacer una estructura de control social. Esas son cosas completamente diferentes. Lo que estamos hablando aquí es que necesitamos fortalecer en sí a la vecindad, a la sociedad como tal, porque si seguimos como estamos, tendremos pues lamentablemente que irnos dando cuenta cómo vive el pueblo de Cuba, con una pesquisa permanente, con los ojos del Estado sobre los hombros de cada uno de los ciudadanos cubanos para saber lo que están haciendo. Y por eso es que no puede reaccionar. Por eso es que no puede reaccionar Venezuela tampoco, porque tienen encima de la población estos tipos de control, estos tipos de denuncias ciudadanas, lo que yo llamaba siempre las pesquisas criollas. Y lo mismo puede pasar en el país. Si queremos nosotros implementar este tipo de comités llamados de gestores de paz, que yo les llamo estructuras de control social, pues eso mismo vendría a Ecuador de darse este tipo de estructuras. Y recuerda, coronel Pazmiño, ¿para qué venían los 10,000 fusiles chinos AK-47 que abortó la llegada cuando se denunció? Bueno, esos fusiles llegaban supuestamente en una donación para la catástrofe que tuvimos en el litoral ecuatoriano, en Manta, el terremoto de Manabí. Ya, abril de 2016. Ahí llegaron como parte de donaciones para allá. Y rápidamente, pues, en la aduana se dieron cuenta de que no eran donaciones de vituallas o cosas por el estilo. Para reconstruir Manabí. Exactamente. Eran esos 10,000 fusiles que, yo diría, gracias a la intervención rápida de las Fuerzas Armadas, tomaron el control de todo ese material y los llevaron a las bodegas, porque no había recibido el Estado ecuatoriano ninguna notificación sobre esta llegada de este armamento. Y ese armamento, lo que yo sé hasta el momento, pues una parte fue entregado a la Fuerza Naval, otra parte fue entregado a la Fuerza Aérea y otra parte está en la Fuerza Terrestre. Pero es un armamento que llegó, sí, y al momento está embodegado porque la munición para ese armamento se necesitaba crear una nueva fábrica de explosivos y munición para poder equipar ese tipo de armamento. Por lo tanto, era un armamento que iba a servirnos para una acción preliminar, pero no así en forma continua. O sea, esto es importante porque justo en ese periodo, cuando se estaba dando la reconstrucción de Manabí, nos llega una donación de China sobre este tipo de vituallas bélicas con armamento. Coronel Pazmiño, y si no actuaban oportunamente Fuerzas Armadas, ¿a dónde hubiesen ido esos fusiles? Bueno, esos fusiles hubieran ido a parar en lo que son los diferentes comités de la revolución. Recuerde que el criterio de un proceso revolucionario es crear, no o fortalecer las Fuerzas Armadas o la fuerza pública, es crear una fuerza paralela que haga contrapeso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y armar esa fuerza paralela para de esa manera tener el gobierno una herramienta bélica para poder oprimir al pueblo y para poder también hacer un contrapeso contra las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así han actuado los círculos bolivarianos, por ejemplo. Así han actuado los círculos bolivarianos. Armados. Y después el gobierno dice, no, ya son los de las motocicletas. En Nicaragua, Daniel Ortega, hace unos, si no estoy mal, una semana y media atrás, 15 días atrás, acaba de formar
un nuevo ejército paralelo, y ese ejército paralelo, pues lo que ha sido ya instaurado, ha sido ya puesto en vigencia como parte de la estructura del ejército de Nicaragua. O sea, no es cuestiones que nos estamos inventando, son hechos que están ahí en la historia y están al frente de la opinión pública, que pueden ser contrastados en cualquier momento. Coronel Patricio Aro, ¿cómo debiera entenderse la historia para que no se repitan estos hechos y hoy, en una dinámica del nuevo siglo, se imponga el socialismo del siglo XXI con sistemas, con sociedades controladas, como se pretendió cuando se habló de la revolución? El pueblo ecuatoriano debe entender claramente, y debemos nosotros conocer exactamente, que los regímenes totalitarios, como lo había dicho, tienen el control totalitario, buscan el control totalitario de las poblaciones. Aquí se ha explicado cómo funciona, y desde luego que funciona así. Pero no son precisamente los angelitos los que van a formar parte de estos grupos de gestores de la paz. En Colombia ya también el presidente Petro ha conformado estos grupos de gestores de la paz, y conforma con los ex jefes paramilitares. Entonces les invita a Hernán Grijalbo, por ejemplo, a don Berna, a Salvatore Mancuso, que inclusive están detenidos, y a otros 75 líderes de las organizaciones delictivas, de las organizaciones subversivas, a que sean gestores de paz en Colombia. 1.200 años de prisión o de reclusión han sido la suma total de los gestores de la paz. O sea, es decir, gente que está condenada, buscan ser parte de los gestores de la paz para ejercer también un tipo de presión. Ese tipo de presión debe ser eliminado, ese tipo de presión debe ser rechazado. ¿Rechazado en dónde? Rechazado en las urnas. Entonces, la forma que tiene el pueblo ecuatoriano está precisamente el día domingo para rechazar el establecimiento de este régimen totalitario que busca imponer lo que le conviene y lo que está, insisto, en su ADN. Estos regímenes totalitarios buscan el control, buscan la represión, buscan no solamente el control de la población, sino el control de todos los poderes y la permanencia del gobierno por largo tiempo. Recordemos que la Revolución Ciudadana iba a quedarse en nuestro país para 300 años. En buena hora solamente se quedó 10. Sin embargo, de esto, la comunidad, los ciudadanos, hemos hecho un tipo de resistencia patriótica con la finalidad de que esto no suceda, con la finalidad de que no seamos reprimidos, con la finalidad de que no seamos oprimidos por estos regímenes que lo único que buscan es el beneficio de ellos mismos, el beneficio de todo orden. Nosotros vemos hoy que los líderes de estas organizaciones disfrutan de los recursos fuera del país, y algunos están detenidos, desde luego, pero tienen la cantidad suficiente de recursos como para poder expandir ese pensamiento ideológico a través de la compra de conciencias. Y también podría haber una relación directa con quienes hoy están organizando y estructurando la violencia. Esa relación violenta podría darse a través de lo que ya se dio. Vimos que elementos de los Latin King, por ejemplo, fueron parte del gobierno, fueron reconocidos por el gobierno e inclusive llegaron a ser representantes del partido de gobierno en la Asamblea Nacional. Entonces, potencialmente podría darse que esa pacificación a través de estos gestores de la paz se dé, pero no hay ninguna seguridad, porque la candidata a la presidencia de la República no está hablando de luchar contra las organizaciones criminales. Ella habla de pacificar el país, y en esos conceptos de pacificar el país busca que las Fuerzas Armadas retornen a sus cuarteles también, lo que quiere decir que estaría ampliando el escenario para que actúen con mayor libertad las organizaciones delictivas. Entonces se buscará, pregunto yo, se buscará generar a través de estas organizaciones también de gestores de paz y
esa pacificación que se busca con el retorno de las Fuerzas Armadas, generar una acción libre del crimen internacional organizado en nuestro país, es decir, buscar que la acción del narcotráfico, de la narcodelincuencia y de la narcopolítica actúe libremente en las acciones de gobierno. Eso también podría ser una consecuencia directa de esta gestión de gestores de paz. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Rechazar definitivamente esta pretensión de una intención oculta atrás de la candidata de la Revolución Ciudadana el crimen internacional organizado, que buscaría o estaría buscando una acción más libre e independiente de esto dentro del territorio. Insisto, la candidata de la Revolución Ciudadana no ha hablado de la lucha contra estas organizaciones criminales. Ella siempre habló de pacificar el país. ¿Cómo busca pacificar? Con gestores de paz, con el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, lo que sería una rendición vergonzosa, y desde luego también busca la libre acción de las organizaciones delictivas dentro de nuestro territorio. Doctor Patricio Aro, usted nos ha citado, ¿y para qué tiempo son estos comités? Porque si Cuba inauguró los comités de la Revolución Cubana en el año 60, van 65 años en eso. Venezuela, 25 años desde el 99 que empezó Hugo Chávez. Nicaragua, 20 años. Bolivia, 20 años. Esto llega para no irse, a diferencia de los periodos democráticos que en el Ecuador son de 4 años. Desde luego, la alternancia es uno de los elementos que se eliminan en las organizaciones de esta naturaleza y buscan quedarse por largo tiempo. En Nicaragua se reemplazó a la dinastía de Somoza con la dinastía de los Ortega. Entonces hoy vemos que el gobierno con los esposos Ortega en Nicaragua han cortado todo el poder, y precisamente esas organizaciones de control, como quiera que se llamen, esas en las que aquí se pretenden llamar gestores de la paz, son fuerzas de choque. Son fuerzas de choque que actuaron en contra de la iglesia, son fuerzas de choque que actuaron en contra de la academia, son fuerzas de choque que actuaron contra cualquier reacción popular. Entonces hoy el control de Nicaragua, de los esposos Ortega, que generaron esta dinastía que reemplazó a la dinastía de los Somoza, es precisamente es una fuerza que ejerce un control absoluto sobre todo el pueblo nicaragüense, y desde luego lo único que buscan es mantenerse en el poder con la finalidad de alcanzar sus protervos objetivos. Entonces estos gobiernos totalitarios llegan para quedarse o buscan quedarse por largo tiempo. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo hacer entender a la población este riesgo que existe con las experiencias, con los hechos reales ocurridos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia? ¿Cómo hacer entender y la implicación que esto tiene? Bueno, básicamente hay que tomar las experiencias de los otros países, hay que revisar un poco la historia, hay que consultar. Para eso están los diferentes medios alternativos de comunicación, donde podemos nosotros verdaderamente inteligenciarnos de lo que está pasando. Pero una cosa importante, las experiencias regionales nos demuestran que cuando la seguridad se convierte en herramienta ideológica, el resultado es no la pacificación, señores, sino la militarización de la vida comunitaria y la erosión de la institucionalidad. El crimen organizado, como dije anteriormente, no se combate con estructuras paralelas o lealtades políticas, sino con instituciones fuertes, justicia independiente y políticas públicas sostenibles. Por ello, más que reeditar viejos esquemas con nuevos nombres, como lo vemos al momento, gestores de paz, Ecuador necesita una apuesta real por la paz, con justicia social y respeto institucional. Lo que acaba de decir Patricio Aro es importantísimo.
Lo que se quiere es dar un retroceso en esta conquista que ha tenido el gobierno sobre el control de la delincuencia. ¿Y cómo hacerlo? La mejor forma es debilitar a las fuerzas de seguridad. Y al crear supuestamente estos gestores de paz para que vayan a pacificar algunas áreas, que son los santuarios o los espacios denominados estados delictivos, lo que se quiere es sacar a las Fuerzas Armadas y que los mismos elementos del barrio vayan a combatir o dialogar o llegar a acuerdos con estas organizaciones delictivas. Eso, señores, no ha dado resultado en ninguna parte del planeta. Eso no ha dado resultado en ninguna parte. ¿En qué queda el control del Estado? El control del Estado se va para un costado. Y va a pasar lo que pasó en Venezuela con los famosos trenes. Recuerde usted, Venezuela tuvo que ceder. Los dictadores cedieron al control de los centros carcelarios, a los diferentes trenes. El tren de Aragua tomó el control de los diferentes cárceles en Venezuela. Y desde ahí se mantenía un control eficiente. Pero cuando el Estado quiso intervenir, le dijeron, no, señor, aquí quien manda y quien establece las reglas somos nosotros, los pramas, que son los jefes de las diferentes organizaciones, y también, pues, las diferentes trenes que habían en esa jurisdicción. Lo mismo pasa en diferentes sectores, lo mismo pasa en los diferentes países, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia últimamente, porque Bolivia, aunque, como usted bien lo decía inicialmente, Miguel, no está bloqueado, pero tiene un deterioro de la condición de vida de ese pueblo tremendo. Y el doctor Sánchez Berzaín, un directo amigo mío que va a estar acá posteriormente, pues lo va tal vez a esquematizar de mejor manera. Pero ahí se da otro fenómeno. Ahí también están comenzándose a formar estos comités barriales con el propósito de ir sosteniendo la revolución. Los comités son con el propósito de sostener el proceso revolucionario. ¿Qué decía el Foro de Sao Paulo hace mucho tiempo atrás? Decía, es necesario que una vez que suba un gobierno de izquierda o del socialismo del siglo XXI, lo primero que tienen que hacer son 3 cosas, señores. La primera, una nueva constitución. En el caso ecuatoriano lo tuvimos. La segunda, debilitamiento y penetración de las Fuerzas Armadas y los sistemas de inteligencia. Y el tercer elemento, conformación de una base social que responda a los intereses de la revolución. En otras palabras, formar comités de la revolución, como era en Cuba, comités o consejos del poder ciudadano, como era en Nicaragua, círculos bolivarianos, como es en Venezuela, o como era en Ecuador, comités de defensa de la revolución ciudadana. Hoy día, llamados gestores de paz, o como yo los llamo, estructuras de control social. ¿Y cómo hacer, coronel Madueña, hacer entender esta amenaza que existe en el Ecuador y que la gente, sectores que respaldan a ese sector, perdón la redundancia, pero que dicen, no, puede ser, estos son gestores de paz? ¿Es el engaño para atrapar? Es una, yo diría, una forma de enganchar a una sociedad incauta que piensa de pronto es una alternativa interesante, porque el momento que le ponen la palabra paz ahí, gestores de paz, alguien que va a tratar de mediar en un problema, pues uno se dice, es interesante, parece atractivo la idea, pero ¿qué está detrás de toda esta estructura? ¿Qué está detrás de toda esta maquinaria? ¿Solucionar un problema o control territorial o control ideológico o control político? Eso es lo que está detrás y eso es lo que tiene que comprender el pueblo ecuatoriano. Están a puertas o a portas de un proceso electoral, pero todos estos elementos nos dan una visión clara para dónde van las alternativas de solución en temas de seguridad de los diferentes candidatos. Y como hubo la experiencia, y esto fue materia de un sendo reportaje de Ardino Tomasi, hubo subregistros en la época de la Revolución Ciudadana, en los 10 años, de muertes, y se pone la gran mayoría de 7.700 muertos, muerte indeterminada, sin establecer cómo murieron. Ese es un solo dato. Pero recordemos la cantidad de personas desaparecidas que hay en este país, señores.
están sobre los 14 o 15 mil personas desaparecidas. Entonces, no hacemos una investigación pormenorizada y a veces las autoridades ocultan las cifras, ocultan los datos para tratar de maquillar una situación en la cual se diga que el país está mejorando o que el país mejoró. Pero no es así. Claro, la realidad idea era, bajó a un dígito los homicidios. Claro, entonces la gente, como no investiga, como no se empapa de la problemática, no se entera, y no consulta fuentes que son confiables, entonces dice, bueno, estamos mejorando. No, estamos peor y estamos con condiciones mucho más adversas, porque la situación de ocultar esos datos, pues es contradictoria a una realidad que está viviendo el país. Doctor Patricio Aro, ¿cómo hacer entender esta amenaza respecto de estos famosos comités de gestiones de paz? Porque la candidata habló de destinar más de 70 millones de dólares, es decir, es una cantidad enorme. ¿Cómo se va a estructurar esto? Esos 72 millones de dólares en el presupuesto para las organizaciones de gestores de paz podrían ser utilizados para eliminar las causas estructurales de la violencia. Entonces, la inversión en escuelas, en hospitales, en centros de rehabilitación de drogadictos especialmente podría ser una alternativa válida en vez de pagar a asalariados. Ella habla de que, y ha criticado mucho la presencia de el presidente de Blackwater aquí en el país. Eric Prince ha sido contratado por el gobierno como para que venga a asesorar a los equipos tácticos de las organizaciones de seguridad de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero ella está contratando nada menos que 20,000 mercenarios criollos, es decir, esos mercenarios que van a recibir $250 mensuales para ser informantes y para también ser fuerza de choque. Eso está a la vista de todos los electores, eso está a la vista de toda la ciudadanía, eso lo ha dicho públicamente la candidata como una oferta de campaña. Entonces simplemente lo que debemos hacer es analizar las propuestas de unos y las propuestas de otros. El candidato a la presidencia de la República considera que la línea que para eliminar la violencia que está en el Ecuador es el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en bloques de seguridad, mientras que la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana está indicando que es la forma de pacificar es el repliegue de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Desde luego que eso no va a pacificarle, insisto, eso va a ser una rendición vergonzante de las Fuerzas Armadas ante el crimen internacional organizado. Es el crimen internacional o transnacional organizado el que está actuando y va a ser parte de esas estructuras de gestores de la paz, como en el caso de Colombia. Entonces, eso queda absolutamente claro en la conciencia del elector. Eso debe estar lo suficientemente claro también en los resultados del proceso electoral cuando nosotros estemos frente a las urnas. Entonces, es la pacificación a través de la represión, con la combinación, desde luego, de la eliminación de las causas estructurales de la violencia, con el repliegue vergonzoso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para dar un amplio margen de acción al crimen internacional organizado. Coronel Patricio Aro, y ese repliegue que usted dice de Fuerzas Armadas para ser como en Venezuela, porque hemos visto, no nos han contado, hemos visto en cuarteles carteles que dicen patria, socialismo o muerte, es decir, terminar con unas Fuerzas Armadas profesionales, un ejército vencedor. Desde luego, eso ya pasó. Recordemos nosotros que varios ministros de defensa intentaron organizar al interior de las Fuerzas Armadas precisamente esas fuerzas de choque, esas Fuerzas Armadas revolucionarias, se llamaron, gracias al profesionalismo de los líderes y los conductores de las Fuerzas Armadas y gracias al profesionalismo de y a la concepción y formación en valores de los soldados en todas las jerarquías, se evitó, aunque desde luego hubo un buen segmento al interior de Fuerzas Armadas que ya pensaban en patria, socialismo y muerte. Y hoy mismo ya están arrodillándose ante la Revolución Ciudadana oficiales que
cumplieron las más altas jerarquías y las más altas funciones del ejército para intentar ser ministro de defensa de estos procesos revolucionarios. Entonces eso es una vergüenza, es lo que está sucediendo, y nosotros debemos rechazar en beneficio de la paz de los ecuatorianos ese proceso. Finalmente, coronel Mario Pazmiño, quedamos en manos del pueblo para que primero se entere, se informe, conozca y después no se arrepientan. El pueblo ecuatoriano es lo suficientemente inteligente para poder analizar todos estos elementos, todos estos factores y poder decidir con cabeza fría y no decidir por una bandera ideológica, no decidir por un partido ni por las personas, decidir por lo que verdaderamente le conviene y le interesa a nuestro país. A nuestro país le interesa libertad, democracia, le interesa desarrollo, que eso es lo que necesitamos como país para salir de este estancamiento y de esta incertidumbre en la cual estamos viviendo. No necesitamos gestores de paz, no necesitamos comités de la Revolución Ciudadana, no necesitamos estructuras que vengan a generar un control social. Necesitamos otro tipo de visión como país, y creo que los ecuatorianos son lo suficientemente inteligentes para poder analizar entre las propuestas que se están esgrimiendo. Pero yo creo que, retornando un ratito a la pregunta que usted le hizo a Patricio y que él lo mencionó, recuerde usted, en un discurso, se me vino a la mente rápidamente y no lo quiero dejar de pasar, en un discurso del jefe de seguridad del entonces presidente Correa, el jefe de seguridad, que era un teniente coronel. ¿El teniente coronel Montenegro? Sí, creo que sí. Termina su discurso y dice: patria, socialismo o muerte. Y lo que dijo también Patricio es una realidad. No puede ser que el soldado que se formó en valores, se formó con una visión de patria y de país, deje de lado todos esos valores y esos principios para estar atrás de un puesto y hacer la jugada al resto de este tipo de estructuras que lo único que quieren es destruir las Fuerzas Armadas, destruir el país como tal, y que se presten algunos de estos militares, algunos de estos altos oficiales para este tipo de situación. Es vergonzoso. Bien, muchas gracias por el análisis desde la base de los hechos, la experiencia, los estudios, al coronel Mario Pazmiño, el director de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el coronel doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad y también ex rector de la Universidad de Posgrado IAN. Muchas gracias a Mario y a Patricio. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto aquí en los estudios de la revista de Opinión Democracia con el reconocido periodista, más de 50 años en el micrófono, Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Y cómo ve al país en estos momentos cruciales? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Gobierno Nacional impulsa mecanismos para enfrentar la época invernal y fortalecer el crecimiento de las familias ecuatorianas, como Jóvenes en Acción con 80,000 participantes, 100,000 personas en